Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por la presencia. Bueno, esto es una conferencia un poco audaz en medio de esta situación que nos propongamos hacer una charla por los desafíos de China en el siglo XXI. Y la verdad que esto se originó porque el amigo Daniel, que en la práctica se ha transformado en un chinólogo, un sinólogo, que viaja permanentemente. Y bueno, yo acá voy a hacer una pequeña introducción, porque acá hay quienes lo conocen y quienes no lo conocen a Daniel. Es consultor y representante en la República Popular China de International School Knowledge Innovations. Es consultor y asesor principal del proyecto Port Trade Center Grupo RAS Uruguay, Zhejiang DevNet República Popular China en el puerto Montevideo. Es consultor principal del grupo chino Taiyuan Construcción, decano honorario y profesor invitado de la Universidad de la Cultura Tradicional China, Beijing, presidente honorario de China Wisdom Engineering Association Beijing, consultor comercio internacional Yuding Environment Paper State de Shanghái, consultor Pacific Rim Institute for Development and Education de Shanghái y consultor de otro grupo en Shanghái. Y la verdad que este es un tema que tiene una completa vigencia. El gobierno hace unos meses, un año, se largó un globo sonda y vamos a tener un tratado de libre comercio. Nosotros, Uruguay, con 3 millones de habitantes, vamos a tener tratado de libre comercio con la República Popular China con 1.400 millones. Brasil y Argentina temblaron pensando que Uruguay iba a lograr una cosa así. Y bueno, de estas cosas nos va a hablar el amigo Daniel y va también a evacuar las interrogantes y las preocupaciones que ustedes puedan tener. También nos acompaña el doctor Carlos Pita, ex embajador del Uruguay en Chile, en España y en Estados Unidos, miembro del Nodo Internacional de Fuerza Renovadora. Reitero el agradecimiento de vuestra presencia y le damos la palabra a Daniel. Bien, muchas gracias. Sin duda me sumo al agradecimiento, sea a ustedes como a aquellos que nos están siguiendo conectados con Facebook. Yo quiero, y esto no tiene nada de formal, hacer un agradecimiento especial, un reconocimiento a Fuerza Renovadora, Alianza Progresista, que yo creo que es el primer sector político que promueve instancias de este tipo para intercambiar ideas, conceptualizar lo que es la realidad que estamos viviendo y una realidad en la cual China es un elemento absolutamente insustituible para entender la realidad del mundo. Y otro reconocimiento, y este tiene todavía menos de formal, a León. A León por haber tenido la sensibilidad política de hacerse cargo de la idea y de implementar esta iniciativa, pero también a León porque acá hablo como militante frente amplista de siempre, porque una de las críticas y autocríticas más fuertes que sentimos los frente amplistas fue frente a aquellos que decían de que los dirigentes del Frente Amplio se habían atornillado al poder. Entonces, León, que para mí, y creo que para toda la izquierda y los que luchamos por causas que entendemos más nobles o más justas, es un referente.
que fue diputado, que fue senador, que ocupó cargos ejecutivos. Acá está, organizando esta reunión y demostrando que efectivamente los dirigentes de la izquierda, que hoy no estamos en el gobierno, pues yo nunca estuve, efectivamente siguen atentos para promover el conocimiento, el pensamiento de temas que son vitales. Me tocó, y lo pongo también como ejemplo de eso, que a mí no lo considero justo esa autocrítica, más allá de casos puntuales. Lo mismo, acá está Benjamín, acá está Carlos Pita, está Tito Salvo, gente que tuvo responsabilidades frente amplistas, que son responsabilidades importantes. A mí me tocó, yo estoy viviendo en Maldonado y militando por el sí, y recorrimos todo, prácticamente todo Maldonado, en barriadas. Y en casi todas compartí con el Flaco de los Santos. Y créanme que el Flaco de los Santos, que fue ni más ni menos nuestro primer intendente y dos periodos de Maldonado, era uno más, era el primero que llegaba con los volantes y repartía y pedía perdón a la gente que parábamos en la calle para... Y también ahí no había ni cámaras, no había ni poder, no había nada, había el seguir fiel a sus convicciones. Dicho esto, yo estoy muy contento de estar acá. Y créanme que no es un problema ni de números, de quien lo está siguiendo aquí o por internet. Porque yo desde hace muchos años he emprendido una batalla, que es intentar divulgar, en el sentido más literal de la palabra, la situación china. Porque creo que existe en Uruguay, como en tantos países del mundo, en Occidente, una enorme desproporción entre lo que ese mundo y nuestro mundo conoce de China y la importancia de China en el siglo XXI. Entonces, por eso lo hago con mucha alegría, lo hago con muchas ganas. Lo que yo voy a transmitir aquí, más allá de lo que decía el León, es una síntesis de mucho de lo que he leído y estudiado sobre China, pero también de una experiencia personal. Mi primera vez en China fue en 1989, en el cual tuve la dicha personal y política de acompañar al compañero Jaime Pérez, en ese momento secretario general del Partido Comunista Uruguayo, que aceptó una invitación hecha por el Partido Comunista Chino, septiembre del 89, 3 meses después de los acontecimientos en cierta medida trágicos de Tiananmen, y 2 meses antes de noviembre de la caída del muro de Berlín. Un momento para China, el primero absolutamente importante desde el punto de vista político, social, y el segundo para el mundo, sea desde el punto de vista ideológico como político, como significaba la caída del muro y después, 2 años después, la implosión de la Unión Soviética. Ahí tuve oportunidad, siempre acompañando a Jaime, de conocer a Deng Xiaoping. En mi modestísima opinión, el personaje más influyente del siglo XX, el mentor y ejecutor del proceso de reformas y apertura en 1978, que llevó a China a este desarrollo estrepitoso. Y recuerdo que él nos decía cuando con Jaime preguntaba sobre el tema de las elecciones, el tema del sufragio universal, si China, y él le dijo: mire, yo no duermo de noche, créame que no exagero, no duermo de noche, porque pienso cómo hago para darle de comer a ese entonces 1.000 millones de habitantes. A partir de allí, después de 10 años volví a China, sea como consultor, sea para
conferencista, y también tuve oportunidad de conocer, por eso digo, quiero transmitir también, o lo que voy a transmitir es producto de esa experiencia, sea a dirigentes provinciales, dirigentes nacionales del Partido Comunista, sea empresarios. Entonces, creo, insisto, con mucha modestia, con mucha serenidad, haber acumulado una experiencia, y no es mérito mío, es que la vida me llevó por esos carriles. Yo hay un primer concepto que quiero, de alguna manera, no matizar, sino transmitirles a ustedes. En mi opinión, no solo la mía, sino de pensadores mucho más ilustres que yo, estamos viviendo un cambio epocal. No es la erupción de China un hecho más que puede cambiar ciertos equilibrios. La erupción de China es un cambio de época. Y no tengo ninguna duda que el siglo XXI ya lo es y va a ser el siglo de China. Yo hacía una referencia a 1978, el inicio del proceso de reforma en China. Ustedes recordarán que en 1989, con la caída del muro, sobre todo el teórico Fukuyama hablaba de el fin de la historia. ¿Qué significaba eso? Derrotado el comunismo, el mundo se encaminaba, se proyectaba a un modelo occidental y en el cual el liberalismo, la democracia occidental iban a permear, una vez desaparecida la Unión Soviética, al mundo entero. El tema es que en 1978 se olvidó el señor Fukuyama, estaban haciendo otro mundo, otra historia. Una historia que significó las transformaciones más profundas y extraordinarias de la historia universal. No hay un país en el mundo, no existe, que haya logrado en 40 años las transformaciones políticas, económicas y sociales como China. Ese país, lo comentaba un poco antes, que con la trágica experiencia del gran salto adelante impulsado por Mao Zedong cuando se planteó industrializar China, vivió una hambruna como se registran pocas en la historia, que murieron decenas de millones de chinos. Ese país en menos de 40 años se transformó, si lo medimos en la paridad de poder adquisitivo, que para mí es la forma más justa de medir el producto de un país o la economía del país, desde hace 5 años ya es, según el Fondo Monetario Internacional, la primera economía del mundo. En dólares corrientes, como suele medirse el Producto Interno Bruto, lo va a ser la primera economía del mundo en menos de 3 años. Ese país, en las proyecciones del Banco Mundial, en el 2050 va a duplicar a los Estados Unidos la economía y va a sumar o va a equivaler lo que es Estados Unidos y la Unión Europea tomados juntos. En el 2030, ese mismo país que hace 70 años, cuando el gran salto adelante, la gente comía pasto, en el 2030 será 1/3 de la economía global. Ese mismo país sacó en menos de 30 años 800 millones de la pobreza. 800 millones de la pobreza. Y en julio pasado, cuando se cumplió el primer centenario de la fundación del Partido Comunista Chino,
el presidente Xi Jinping anunció que en China no había más extrema pobreza. Y es también un cambio epocal porque por la primera vez en la historia moderna, la economía más grande del mundo será de un país en desarrollo. Y de una excolonia, como lo fue China en lo que ellos aún hoy llaman el siglo de humillación, el que va de la primera guerra del opio hasta la fundación en los años 40 de 1800 hasta la fundación de la República Popular China por Mao Zedong en 1949. Fue colonia invadida por Alemania, Francia, alguna vez Estados Unidos, Rusia, Japón, etc. Por primera vez también en la historia moderna, la principal economía del mundo no proviene de Occidente, sino todo lo contrario. China es un país de Oriente y China nunca va a ser un país con arquetipos, con modelos occidentales. Yo recuerdo que muchos teóricos, analizando esta transformación de China, este crecimiento de China, decían: señores, a medida que China se vaya modernizando, se va a occidentalizar. Y hay que hacer esfuerzos para que ese proceso siga adelante. China hoy ya es, decía antes, si se mide de determinada manera, la primera economía del mundo. No solo no se occidentalizó, sino que nunca va a ser occidental y además está orgullosa de lo que es su historia milenaria. Esto nos pone un problema que es, ¿vieron cuando uno va a un cine? Creo que se sigue haciendo, eso hace tiempo no voy al cine, que apaguen los celulares. Yo les pediría a ustedes que cuando escuchen esto se despojen hagan un esfuerzo de la mentalidad occidental, porque con la mentalidad nuestra nunca vamos a poder entender el fenómeno chino. Es imposible. Es absolutamente imposible entender el fenómeno chino con la mentalidad occidental. Occidente está acostumbrado, porque me refiero fundamentalmente a Estados Unidos y Europa, nunca tuvo que entender otras civilizaciones porque las dominó políticamente o las dominó militarmente. Es un absurdo que subamos Japón, Corea, China, se sepa, estamos hablando de casi un tercio de la población del mundo, se sepa mucho más de Occidente que lo que Occidente entiende de Oriente. Y en este caso es un cambio focal también, porque por primera vez en la historia moderna hay un proceso de democratización en el cual irrumpe los países que representan, o puede ser China e India, y cada vez adquieren un poder económico y político más importante, que son la mayoría de la humanidad. Hasta ahora el mundo estuvo dominado por una minoría. Si uno suma lo que es Europa y Estados Unidos, es una minoría. Entonces también en este caso, la época que vivimos es mucho más democrática, porque permite irrumpir a los países que representan la gran mayoría
de la población del mundo. Otro concepto que para mí ayuda no a justificar, a entender China. China no es un Estado-nación. China es mucho más un Estado-civilización. ¿Qué quiere decir un Estado-civilización? Es un Estado que ha logrado una continuidad de más de 2.500 años en lo que es su concepción de gobierno, en lo que es su concepción de la participación popular, en lo que es su concepción, su cultura. Quien piense, y China es Estado-nación desde 1911, cuando la caída de la dinastía Ming, empezó, ahí se fundó la República China, y ahí empezó a construirse como nación. Pero la mentalidad china, si uno conversa con un taxista en China, o con el dirigente más importante, el sentido de la familia, el sentido de la autoridad, el sentido del respeto a los ancestros, el sentido de la legitimidad, eso tiene miles de años de historia. Es muy anterior incluso a la conformación de los estados soberanos, que hay quien, o la historia lo ubica a partir de la paz de Westfalia, después de la guerra de los 30 años, en 1600 y tanto, que ahí nace el concepto de estado soberano. Un estado-civilización. ¿Qué significa? Hay un gran sinólogo americano que dice: China, yo confieso que no sé, la impresión que hice en la casa de mi hija, me falta una serie de hojas, pero no importa, que dice: China es un Estado-civilización y un Estado-nación en construcción, porque la identidad, los valores chinos, tienen miles de años. El libro más importante de la historia china, que es leído desde que entran a primaria los niños, son las Analectas de Confucio. No, Confucio no lo escribió, son las conversaciones que tenía Confucio. Es el libro y tiene 2.500 años. ¿Qué significa entender que China es un Estado-civilización? Doy un ejemplo. Ustedes recordarán lo que fue la unificación de Alemania, año 90. ¿Cómo terminó la unificación? El oeste absorbió el este, la República Federal Alemana se quedó con la República Democrática Alemana. Eso es porque Alemania, es un Estado-nación. Y un Estado-nación no puede permitir que existan dos sistemas. Un Estado-civilización, por las características de civilización, no solo, sino que promueve otro sistema. Y el caso fue en el 97, cuando Inglaterra devuelve Hong Kong. Ahí Deng Xiaoping acuña la famosa frase de un país, dos sistemas. Y dijo: Hong Kong va a conservar el modelo de gobierno que tiene hasta ahora, pero nunca va a perder el sentido de la civilización china. Y acá, en este concepto de Estado-civilización, lo más importante en una civilización, que es la unidad. Y lo que el chino reconoce y le exige a
Estado y a su gobierno es preservar la unidad, la integridad, porque no hay civilización que se pueda construir sin perder el sentido de la unidad. Entonces, cuando ese Estado-civilización también promueve relaciones Estado-sociedad que no tienen nada que ver, pues yo decía, despoquemos un poquito la mente occidental. El Estado se le juzga, el chino juzga a su gobierno, a su Estado, por su capacidad de mantener la unidad de esa civilización. Eso está presente en toda la política exterior china. Hay tres pilares. Uno dice, yo lo manifiesto ahora con la guerra de Ucrania, uno es el respeto de la unidad y la integridad territorial de los países. Y de ahí no se mueve. Y le agrega el tema que yo comparto de la no injerencia en los asuntos internos. Entonces, esa relación Estado-sociedad, ¿sabe de dónde surge? Surge de las dinastías. Se hablaba de que el emperador recibió un mandato del cielo. Entonces, el chino juzga al Estado un mandato del cielo que significaba, obviamente, darle lo mejor a sus súbditos. El chino desde entonces juzga al Estado y confirma la legitimidad del Estado, no en función del voto universal o del pluripartidismo, confirma las bondades del Estado en función de lo que el Estado es capaz de darle todos los días. Yo comentaba, viniendo para acá, qué curioso cuando se enfrentan modelos, democracia, autoritarismo, como le gusta llamar a Estados Unidos, sea a China, como a Rusia, como a Venezuela, más allá que ahora quiere negociar con Venezuela por el tema del petróleo, a Cuba, o sea, los malos y los buenos. Yo decía que qué curioso que las principales encuestadoras de Estados Unidos, me refiero, en China, hablo de Pew, que es una de las consultoras más importantes, en China, opinión favorable al gobierno, el 89, 90, 91%. Un gobierno que no lo eligen ellos. Hoy, en Estados Unidos, ejemplo, ellos pretenden ser de la democracia, de las libertades, hay un tercio de Estados Unidos, del estadounidense, que considera a Biden un presidente ilegítimo, porque a partir, sobre todo los trumpistas, a partir de las elecciones que dicen que hubo fraude, etc. Para China la democracia tiene, nunca, o sea, empezó por ahí. Si Occidente pretende que China adopte el modelo de la democracia occidental, es como pretender que yo mida 1,80 m, así que nunca lo voy a medir, bastante menos. China va a seguir siendo occidental, pero yo pregunto, ¿qué es lo que China, obviamente, se ufana y critica muchísimo a Estados Unidos? Ese ejemplo de democracia occidental, el 6 de enero del 2021, hubo un intento de golpe de Estado. Cuando la furia trumpista entró cuando el Parlamento estaba discutiendo la confirmación de otra de Biden, asaltó el Parlamento. Lo asaltó. Hubo muertos. Esa democracia representativa, Italia, ¿qué legitimidad tienen los gobiernos en Italia?
La verdad, muy poco, yo amo Italia. Viven cambiando, más aún. Yo recuerdo para una radio que me llamó cuando las elecciones del 2018 estaba en Italia, ganaron. Bueno, yo creo que vale la pena reflexionar sobre esto. Repito, no quiere decir, acá no vale cuál es mi aproximación a este tema, en el sentido de... Pero reflexionar en esto. En Italia se supone que el sufragio universal, un hombre, un voto, y la democracia representativa, como la que se vive prácticamente en todas las partes del mundo occidental, quiere decir que yo estoy representado y voto quien en una campaña electoral me ha prometido ciertas cosas. En 2018, la primera fuerza política de Italia es el movimiento 5 estrellas, 30 y tantos % de los votos. Como el Parlamento no sumaba para lograr confirmar y darle es un gobierno parlamentarista al primer ministro, el movimiento 5 estrellas se alió con la Liga Norte, soberanista, con caídas de ultraderecha y fascistoides. Después, cuando cae ese gobierno, se alió con la izquierda democrática. Pero hay que saber que durante la campaña electoral de 2018, esa fuerza que siguió gobernando primero con la ultraderecha y hoy con el centro izquierda, declaró enemigos jurados, sea a la izquierda como a la ultraderecha. Lo dijo con todas las letras: nunca vamos a hacer un gobierno con ellos. Vótennos, nosotros venimos a romper la tradición de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿me está representando ese parlamentario? Que es el que después que yo lo voto en mi condición, digamos, de anticomunista, porque me dicen que nunca se va a aliar con la izquierda, o en mi condición de recontra antifascista, porque me dicen. En cambio, ese es el gobierno. Yo pregunto, ¿qué legitimidad tiene ese gobierno? El punto de vista de su caída o ser representativo de ese sufragio en el cual me llevaron a mí al Parlamento italiano. Yo decía que para entender a China hay que entender lo que es ese concepto de civilizatorio, digamos. Pero además yo me pregunto, ¿con qué derecho a un país que ya casi superó los 1.400 millones de habitantes, a un país que demostró transformaciones que están llevando a un cambio, porque ya vivimos un cambio epocal de estas dimensiones, ¿con qué derecho Estados Unidos, ¿cuánto tiene? 300 años de historia, ¿no?, pretende a esa civilización imponerle, exportar el modelo de gobierno de los Estados Unidos? ¿Dónde está? Yo considero eso de una arrogancia desde el punto de vista del trato, pero de una peligrosidad, como voy a hacer referencia después, que nos estamos llevando hasta el borde de una guerra fría. Ya estamos en otra versión distinta, pero por cómo se está dando, de una guerra fría. Todo esto, este desarrollo impetuoso, llevó a China a ser lo que es hoy como potencia económica, y también era inevitable que desembocara en una presencia internacional incontrastable. Ahora bien, hasta los años, y hasta principios de este siglo, la política exterior china
siguió, entre otras cosas, las recomendaciones de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping decía una cosa como que esconder la fuerza y aguardar el momento. ¿Qué significaba eso? Pongámonos a trabajar, a resolver los problemas domésticos. No hay que olvidarse de Xiaoping, en el 76, muere, estoy hablando del 78, muere Mao, muere Zhou Enlai, los dos el mismo año, y es el fin de la tragedia de la Revolución Cultural. Entonces, primero concentrémonos para recomponer también al Partido Comunista, que reconoció los errores de la época de Mao. Ellos hablaban 70% de acierto, porque obviamente Mao es el padre de China, la fundó y dio todo lo que dio en la guerra civil para poder fundar, como dijo él, ponerlo de pie, como dijo en aquel famoso discurso en la plaza de Tiananmen el 1 de octubre de 1949. Pero el drama de la Revolución Cultural, y acá quiero hacer una pequeña digresión para hablar de la grandeza de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue perseguido 2 veces durante la Revolución Cultural. Yo tuve oportunidad de hablar en un aniversario de él con el hijo de Xiaoping, hablo de hace varios años, que es parapléjico. ¿Saben por qué está parapléjico el hijo de Xiaoping? Porque cuando fueron las Guardias Rojas en la Revolución Cultural a buscar de Xiaoping, que vivía en un 3er piso, no lo encontraron y tiraron al hijo por la ventana. Ese hombre tuvo la grandeza de ponerse sobre sus hombros, reconstruir China y reconstruir el rol del Partido Comunista Chino. Entonces, decía que hasta el 2000 podemos decir que China se manejó con esa prudencia que recomendaba Deng Xiaoping. A partir del 2000 hay un cambio muy importante y China irrumpe en lo que ellos llaman, primero llamó el ascenso pacífico de China hacia el escenario mundial. Después, como el ascenso, para los chinos son muy cuidadosos también en su lenguaje, podía confundirse con tener o aspirar a un rol hegemónico, y unilateral lo llamó desarrollo pacífico. Hay que saber que cuando hablamos de paz y de pacífico, China es el único país de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nunca, digo nunca, en la época, porque a los países fronterizos, a las épocas de las regiones fronterizas, le rendían tributo al emperador, pero no eran colonizados hasta la unificación de China. Pero es el único país que nunca participó en una guerra más allá de sus fronteras. Ni que hablar lo que fue la historia de Europa y lo que fue la historia de Estados Unidos, que se deben contar, no sé, 80, 90 invasiones, etcétera, etcétera. Es el único, Hubo el hecho más triste fue cuando lo de Vietnam, es frontera sur con China. Hubieron en los años 60 y hasta cuando la ruptura Partido Comunista Chino, Partido Comunista de la Unión Soviética, escaramuza en la frontera con Rusia. Hubieron hasta hace no muchos problemas con India, pero todos los países fronterizos. Entonces China tiene todo el derecho, cuando proclama la paz, tiene todos los atributos, todos los antecedentes para defender y decir, señores, yo atrás de los dichos he puesto los hechos. Y voy a hacer una referencia a eso también cuando hablemos del tema de Ucrania. Pero, ¿cómo fue este ascenso vertiginoso que hoy lo hace un protagonista indispensable? Fíjense lo curioso, el cambio de ideas. Lo curioso es un país que se llama comunista y que hay, créanme,
la educación, el marxismo es un elemento fundamental desde la primaria. Y la concepción del partido es de un partido comunista. Después voy a referir al tema del mercado, etc. Pero ese país se transformó, sobre todo con el actual presidente y secretario del partido Xi Jinping, en el adalid, en el líder de la globalización, de la libertad de comercio, cuando efectivamente serán las banderas que proclamó desde siempre Estados Unidos. Recuerden nada más lo que significó el consenso de Washington, etcétera, etcétera. Era permear al mundo en el cual la libertad era el factor fundamental para las relaciones políticas, económicas, etc. Obviamente, el ascenso de China es más espectacular todavía con la caída de los Estados Unidos. Y a partir del señor Trump, con una política proteccionista digna del mejor modelo soviético y aislacionista, dejó un vacío que efectivamente China, con gran inteligencia, con gran prudencia, lo ocupó. Yo, para decir algo de la inserción de China, China es hoy, a nivel internacional, es el principal socio comercial de casi 150 países en el mundo, entre ellos nosotros. Es el principal socio comercial y desplazó a Estados Unidos de la Unión Europea. Si se mide nada más que comercio de bienes, si es comercio de servicios, también bienes y servicios, es todavía Estados Unidos el principal partner de la Unión Europea. Ese país, en la inserción internacional, estoy dando ejemplos para dar solamente una idea del impacto. Ese país le prestó préstamos financieros a América Latina, cosa que nos corresponde por razones geográficas, más que el Banco Mundial y que el BID juntos. Ese es el promedio de los últimos 10 años. Si uno suma lo que pasó en el promedio, año a año China prestaba más que el Banco Mundial y que el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese país hoy, en su inserción internacional, todos los años, y Uruguay fue sede hace un par de años, una vez en China, otra vez en hace los encuentros cumbres China-América Latina, China-África. En un encuentro que fue en el 2008-2009, en China se reunieron la mayor cantidad hasta ese momento de jefes de Estado, jefes de gobierno de África. En China. China, obviamente, convocaba con ese poder blando que llamó Nie, ¿no? Entre poder duro y poder blando. El poder duro es efectivamente que estamos acostumbrados, lo que sufrimos a los Estados Unidos, que es el poder de la imposición, sea política que militar. El poder blando es aquel que tiene la capacidad de convocar en función de su propio peso, sin imponer nada. Obviamente, a mí hay gente que dice, pero los chinos hacen su negocio con esto, y obvio. Pero China no pide, ni sale a construir como Estados Unidos, a exportar su modelo y quiere hacer la democracia. Lo hablaba yendo por acá con Diego, él me recordaba como la famosa Institutional Building en Irak, en Afganistán. Acá exportamos, si ustedes tienen, no les importa nada en la historia, en las condiciones, acá ustedes, este es el modelo que a seguir, miren cómo le fue en Afganistán, una cosa de la verdad, deplorable. Después de 20 años quedaron los talibanes otra vez. China
en ese ascenso pacífico, es como una obsesión que tienen ellos. Todo para ellos es con características chinas. Todo. Ellos confirman y dicen el socialismo con características chinas, la democracia con características chinas, los derechos humanos con características chinas, el gobierno con características chinas. ¿Por qué lo dicen ellos? Pero créanme que es una cosa que a mí esta a veces me hace gracia. Es porque ellos quieren reafirmar que ellos son ellos y que el resto del mundo adopte los modelos que quiera. Que China va a juzgar, sin duda por sus conveniencias comerciales, pero nunca, nunca por imponer el modelo para atrás de ese modelo, o a partir de ese modelo darte préstamos o hacer inversiones directas en esos países. La inserción internacional. El presidente Xi Jinping en 2013 lanzó lo que puede ser la iniciativa desde el punto de vista de su volumen en dólares y de los alcances y objetivos más grandes hasta ahora conocida, que es la Franja y la Ruta de la Seda. La Franja y la Ruta de la Seda es el megaproyecto que hoy ya tiene 70 países para comunicar, evocando la vieja Ruta de la Seda, el punto de vista de mejorar las infraestructuras para facilitar el comercio y la inversión, las infraestructuras de carreteras, de puertos, ferroviarias y digitales, de manera de... Cuando hablan de... Hay quien lo compara con el Plan Marshall, que fue mucho, ¿no? Pero el Plan Marshall, esos países, esos 70 y tantos países, tienen los regímenes más diversos. El Plan Marshall era para reconstruir Europa en función de una clave anticomunista, antisoviética. El Plan Marshall nunca hubiera llegado a países que no tuvieran una fidelidad y una identidad política con los Estados Unidos. Otro ejemplo, que tiene que ver también con la inversión internacional. Lo que significó el Banco de Inversión en Infraestructura Asiático. Un banco que se le critica a los chinos, lo preside China, tiene sede en Beijing, en el cual está pensado para financiar fundamentalmente la Franja y la Ruta de la Seda, los países que están recibiendo inversiones. Se dice que quiere sustituir al Fondo Monetario Internacional, etc. Y fíjense en esa disputa Estados Unidos-China, Estados Unidos fue invitado. Pues él dijo, no, yo no participo. Y inmediatamente empezó a presionar a sus aliados tradicionales para que no participaran. Hoy forman parte y son accionistas de ese banco Inglaterra. Y yo siempre considero la embajada de Estados Unidos en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, los principales países de Europa forman parte de ese banco de inversiones en infraestructura. Otro ejemplo, ustedes recuerdan el tratado famoso transpacífico, porque miren que la operación antichina no nace con Trump. Trump es un grosero, es una caricatura de lo que es un político. Obama, una vez consciente de lo que ha sido el periodo de Bush, en el cual distrajo toda su atención internacional en Medio Oriente, había pergeñado junto a Hillary Clinton, el segundo secretario de Estado, lo llamó el Tratado Transpacífico, diciendo que acá era, lo llaman ellos, pivot Asia, o sea, es que Estados Unidos empezara a girar hacia Asia. Y decían que el gran instrumento es un tratado de libre comercio. Invitó a todos, menos a China, pero China no, acá no entra porque es un motivo. Llega Trump y dice, señor, esto se acabó. Esto no, nosotros, Estados Unidos, no va a estar en esta porquería, no va a estar. Renuncio, me voy. Me lo había promovido su antecesor.
Paralelamente, China empezó a construir ese tratado, que a fines del año pasado se firmó, que lo integran los 11 países miembros de la ASEAN, la Asociación de los Países Sudeste Asiáticos, pero más Japón, Australia y Corea del Sur. Y se ha transformado en el Tratado de Libre Comercio más grande de la historia, liderado, promovido por China. Y por primera vez, cuando uno dice Corea y dice Japón, estamos hablando de aliados de fierro de Estados Unidos, van a tener tratado de libre comercio con China. Eso también da una idea de lo que está haciendo la inserción internacional de China. Es en este contexto, si no, no entenderíamos, en mi opinión, nada de lo que está pasando en el mundo, que Estados Unidos concentra todas sus baterías, todas, hasta ahora por suerte, menos las militares, pero todas las que tiene a su disposición, para aislar a China. Hay un concepto en política, que creo que fue un americano, que lo llamó la trampa de Tucídides, haciendo referencia a el padre de la historiografía moderna, que escribiendo sobre la guerra del Peloponeso, decía que la guerra fue inevitable porque era la reacción inevitable de Esparta frente al ascenso de Atenas. Yo no estoy hablando que termine en una guerra Peloponeso versión 3.0. Lo que sí estoy hablando es de que en este momento Estados Unidos ve perder su hegemonía, esa que hablaba del cambio de la historia, del fin de la historia de Fukuyama, y ve un mundo en el cual Estados Unidos no manda exclusivamente, sino que por lo menos tiene que hacer las cuentas con China. Hablando de cuentas, ahora no lo superó Japón el último año, pero el principal comprador de los bonos del Tesoro de Estados Unidos es China. Ustedes saben por qué fracasó para abrir la influencia, el cambio epocal. ¿Por qué fracasó la famosa, y acá el embajador no puede corregir esto de Estados Unidos, el embajador del plan, el medical care de Obama, entre otras cosas, se queda que no le votaron todos los fondos? Hay una oficina, que el equivalente, corregime Carlos, que es la oficina de la Casa Blanca que prepara los presupuestos del Estado, gastos, ingresos, etc. Y se los manda a China, porque efectivamente el déficit lo tiene que financiar. Parte del problema es China. Y China dijo, no, tanto no, no podemos. Y ahí empezaron a hacer recortes. Esto lo dijo, salió en el New York Times, etc. No es la prensa china. Entonces, eso no es un cambio epocal. Cuando crecimos todos los que estamos acá, más viejos o más jóvenes, con un sentido de dependencia en el bueno y en el mal sentido, de políticas que eran orientadas, pergeñadas, dirigidas por el occidente desarrollado. Otro de los, y con esto, antes de pasar al tema, usted habrá escuchado también hablar del sueño chino. El sueño chino es, que tiene que ver con el Partido Comunista y el tema del Estado de Civilización. Xi Jinping es electo secretario general del partido en noviembre del 2012. La primera salida pública va a un museo en Beijing que era de la revitalización china.
Y era un gran museo con toda la historia de China, etc. Y capaz que hago en un neologismo, el rejuvenecimiento de China. El sueño chino de Xi Jinping, o capaz que lo fue también el American Dream de los Estados Unidos, ¿qué significaba? ¿Qué significa? Devolverle a China, porque tiene que ver esto con la política internacional también, devolverle a China la grandeza que tuvo en su momento de esplendor. Y el santo y seña, y dijo dos cosas. El sueño chino va a ser posible si cumplimos con los 2 centenarios. Concentramos nuestros objetivos. El primer centenario, que es el centenario que terminó el año pasado, que la fundación del Partido Comunista Chino es que no haya chinos pobres y que China sea una sociedad moderadamente próspera. El segundo centenario, que sería en el 2049, aniversario de la fundación de la República Popular, que China sea un país socialista moderno y avanzado en líder en tecnología. Llegó el tiempo de sacarnos de la cabeza China fábrica del mundo, los productos baratos, etcétera, etcétera. China es hoy, no, el made in China no, o en todo caso es el creado en China. Y las nuevas tecnologías, lo que es la robótica, la inteligencia artificial, la famosa 5G, que tanto preocupa por la intromisión de Estados Unidos, de China en la seguridad, como es TikTok, todo es creado por startups, por empresas chinas. China es hoy líder mundial en comercio electrónico. China es hoy líder en todo lo que significa la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos industriales. Ni que hablar que la tecnología ya del presente, que va a ser del futuro, en tecnología 5G, Huawei le lleva una distancia muy grande a sus competidores, que pueden ser Estados Unidos y de alguna forma también en Alemania. Yo decía que en este contexto internacional, una referencia cuando hablábamos de el Estado de civilización, sueño chino, etc. De las tantas cosas que el Occidente se auguró fue que a partir de la prácticamente desaparición del Partido Comunista de la Unión Soviética, la misma suerte iba a correr el Partido Comunista Chino. Yo creo que tuvo en cuenta que todo lo que tenía de oxidado, de anquilosado el Partido Comunista Soviético, de aislado de las masas, de incapacidad de dar respuesta a los problemas de la gente, lo tenía de creatividad, de flexibilidad el Partido Comunista que estaba reconstruyendo Deng Xiaoping. Un Partido Comunista que hoy cuenta con 90 millones de afiliados, un Partido Comunista que hay quien en broma diciendo que el PCC, y ellos lo dicen, capaz que no es Partido Comunista Chino, es Partido de la Civilización China. Un partido que ha logrado un sincretismo, una simbiosis, una cosa bastante de cómo incorporar el concepto puramente marxista que lo tienen con el confucianismo. Obviamente, también interesadamente, porque lo hablamos antes, para Confucio estaba el padre familia, que era también pues el Estado, etcétera, etcétera, y ese verticalismo de Confucio, no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, aparte de un machista de primera, Confucio, pero eso es el modelo del Partido Comunista, ese mandato del cielo. El Partido Comunista tiene un pacto que es implícito, no está escrito, pero no se puede decir. Vos reconocés la autoridad y yo te aseguro un bienestar económico, te aseguro una buena salud, te aseguro una vivienda,
te asegura una integridad, te asegura un respeto con nuestra historia. Entonces, cuando hablan y dicen la dinastía de Xi Jinping, yo creo que lo que puede llamarse dinastía es porque para el chino, así como ocurrió hace miles de años, el poder del Partido Comunista es como aquel del mandato del cielo. Si tú me das, yo te doy y yo te acepto. El Partido Comunista, y esto fue Jiang Zemin, está incorporado en los estatutos, incorporó las 3 representaciones. ¿Qué quiere decir la representación tradicional? Lo que puede ser el campesinado, la clase obrera, los empresarios. Hoy casi un 30% del Comité Central del Partido Comunista Chino, de 150 miembros, son también empresarios, tienen empresas. Entonces, ¿es o no también una transformación en lo que estamos acostumbrados nosotros de hablar de los tradicionales partidos marxistas-leninistas? Sin duda que lo es. Y eso es lo que le ha posibilitado esa flexibilidad, ese incorporar bajo ciertos principios, también mantener una relación Estado con el mercado. El padre de la economía política y del libre mercado, Adam Smith, ya escribía a finales del 18 diciendo que el mercado más desarrollado es el chino. Y China tiene una consigna: más libertad de mercado, más fuerza, más control del gobierno y del Partido Comunista. Más libertad de mercado, más empresas privadas, etc. Pero también y al mismo tiempo, más intromisión, saquémosle comillas, de lo que es el Estado para regular, y más planes quinquenales que la empresa, eso sí lo manejan todavía en la época soviética, que la empresa privada tendrá que respetar. Entonces, ahí se entiende el porqué de mucho de esta situación que está viviendo China y esa legitimidad que tiene su gobierno y su partido. En esta situación internacional, en este contexto, hay que analizar la guerra de Corea. Un lapso que después, la guerra de Ucrania. Sin lugar a duda, es reprobable. Es muy difícil justificar. Yo creo que las guerras son difíciles de justificar, sobre todo cuando pesa muchísimo el drama humano, cuando veo que son más de 5 millones de ucranianos que en un bolsito se han tenido que emigrar no sabe a dónde. Por ahora Europa lo recibe porque son rubios de ojos celestes, han dejado en la frontera a quienes querían salir, que eran africanos, no pasaban de Polonia. Es un drama. Pero pongamos que no justificamos la actitud de Putin. Pero yo creo que hay que explicarlo también. Estados Unidos, que es el único hasta ahora beneficiario de esta guerra, porque efectivamente hace 6 días convocó el secretario de Estado, el secretario de Defensa en el Pentágono, 8 fabricantes de armas más grandes de Estados Unidos, para decir: señores, miren que acá hay que seguir produciendo, exportando, vendiendo armas. Pero lo que no se le puede ocultar a Putin es desde que hace años, en cualquier foro internacional, en encuentros cumbres, bilaterales, decía: señores, no me pongan a la OTAN en la frontera, porque esto pone en serio riesgo la seguridad de mi país. Pregúntele a Estados Unidos qué hubiera hecho si México o Canadá le hubieran hecho, ¿no? Diciendo: bueno, acá vamos a armarnos, etc.
¿Qué dice la historia de esto? Para entender también, no para justificar, pero para entender. En el 89, cuando se define la unificación de Alemania, yo la mencionaba por otras cosas, se acordó con Gorbachov, que la facilitó, entonces era todavía presidente, estaba en todos sus cargos, se acordó en una reunión, Bush, Helmut Kohl por Alemania, Thatcher por el Reino Unido y Mitterrand. Y decía, lo dijo Gorbachov, señores, yo acepto la unificación de Alemania, la promuevo, me parece justa, pero por favor, hasta acá llegaron las fuerzas de la OTAN. Y se habló así, ni una pulgada, dicen los libros en inglés, ni una pulgada más hacia el este. En ese momento, la última avanzada de la NATO, de la OTAN, estaba a 2.000 kilómetros de Moscú, no, de Leningrado, hoy está a 140 y la quería llevar a la frontera. El señor Perry, hablo de entonces secretario de Defensa de Clinton, el señor Cannon, el ideólogo de la Guerra Fría, embajador en la Unión Soviética, etc., y el señor Kissinger, los dos de Xi Jinping, todos lo dijeron, en el 90, el último Kissinger en 2006, si Estados Unidos sigue promoviendo la expansión hacia el este, atención que la reacción de Rusia puede ser cualquiera e incontrolable. Tiene razón Xi Jinping cuando le dice, cuando Estados Unidos lo combina a arreglar el tema de Ucrania, cuando dice, el que le puso el cascabel al tigre que se lo saque. Porque el cascabel al tigre, digamos que Putin el tigre, se lo puso Estados Unidos. Porque está escrito, hay acuerdos, porque está anunciado, es lo mismo que mañana Estados Unidos violando lo que firmó Carter en el 78 con China, que decía reconocemos, por la condición sine qua non para el restablecimiento de la relación diplomática, reconocemos a el gobierno de la República Popular como gobierno de toda China, incluida Taiwán, aunque nos reservamos el derecho a tener relaciones comerciales, etc., con Taiwán. Es lo mismo que estas provocaciones que crean este clima de guerra fría en el mar del sur de China y en Taiwán, que la Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, tercera en la jerarquía del Estado, empezaba a visitar Taiwán. Entonces hay una línea roja, por lo que decía antes, por la integridad territorial, que China nunca, entonces si mañana pongamos Estados Unidos para esa línea roja, y China decide recurrir a la acción militar, decir, oh, estos chinos, mirá lo que está significando, que los chinos con Taiwán, etc. Entonces, en esta situación de la guerra de Ucrania, no hay alternativa, tiene que haber una salida diplomática. Se llegó a decir a China, no solo en la reunión, la videoconferencia cumbre que tuvo con Biden y en la Unión Europea, que vos tenés que arreglar este asunto, porque olvídate de la neutralidad, le llaman cegada, ¿sí? La neutralidad tuya no, esa cosa decir, se le acusó que le están dando armas. Para que tengan una idea, Rusia, que es el segundo ejército del mundo, el segundo, primero Estados Unidos, tercero China, tiene 6.000 misiles con cabezas nucleares. Rusia, China tiene 300. Se le llegó a decir a China que cuando estuvo el 4 de febrero, en la inauguración, que estuvo Alberto Fernández también, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno, que Xi Jinping le ha dicho, vos invadí, pero esperá que termine los Juegos de invierno, porque si no me sacás la platea internacional. Yo escribí un artículo para Caras y Caretas que hablaba del efecto Rashomon en función de los resultados de las cumbres con Europa y con Biden. El efecto Rashomon se da en la historia esa del famoso film de Kurosawa, que hablaba de que una misma historia
mismo hecho que era la muerte de un samurái y la violación de su esposa, era contada de 4 maneras distintas en función de los antecedentes de quien la contaba. Esto es igual. Usted en las conferencias, las declaraciones después de la reunión, es increíble. China reafirmaba la necesidad de encontrar una salida política, de que las reuniones habían sido importantes para lograr un acercamiento en momentos tan complicados, que el tema de la paz, que estaba en peligro, la paz mundial, etcétera, etcétera, y las declaraciones de Blinken, del señor Michel, el presidente del Consejo Europeo, o sea, la máxima autoridad política del Consejo Europeo, como la von der Leyen, la máxima autoridad ejecutiva de la Comisión Europea, salieron diciendo: China tiene que hacerse responsable, ya le dijimos que si viola las sanciones que le estamos poniendo a Rusia, que se tienen que tener las consecuencias. Eso también da la idea, ese es el Rashomon, ¿viste? Y cada quien salió con toda la historia de la reunión. China no hace una sola mención a las diferencias, diciendo: busquemos una salida a todo esto. Entonces, hay realmente un clima así de guerra fría. Obviamente, si esto no fue una salida, nadie puede asegurar que esto no precipite en un enfrentamiento de proporciones apocalípticas, que puede ser si entra la OTAN con sus fuerzas regulares en la guerra, etcétera, etcétera. China, acá creo que lo decía León en la introducción, sin lugar a duda puede jugar un papel fundamental, al punto tal que el día después de estas reuniones, de estas cumbres, no me acuerdo el nombre ahora, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, no Lavrov de Rusia, llamó por teléfono a su colega Wang Yi agradeciéndole el apoyo de China para encontrar una solución diplomática y política a este conflicto. Y pedía por favor que China no dejara de, en la medida de lo posible, de mediar para poder acercar a las partes. Termino con una mención a uno de los temas que también en la introducción hacía referencia León, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio Uruguay-China. Primero, yo voy a hablar de 2 antecedentes de esto. Una que acá no puedo despojarme de camiseta, yo acá, no sé, pero si hay algún frente amplista que me disculpe. Pero primero en ese afán que tiene este gobierno de repudiar todo lo que hizo la administración anterior, no toma en cuenta que desde el 2016, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez, yo participé, no como miembro de delegación, sino que invitado, que estaba en China, está promoviendo o hablando de la firma de un tratado de libre comercio con China. Cuando vieron este estudio de prefactibilidad, etcétera, yo les recomendaría que leyeran el estudio que hizo Uruguay 21 y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria de prefactibilidad, en el cual se hablaba de los beneficios, los perjuicios que tener la firma de un tratado de libre comercio con China. Es un primer antecedente que no lo inventó la calle. Pero el segundo antecedente, este hombre que tiró ese globo sonda, dijo: bien, yo dije cuando yo estaba en Italia, me dijeron: pues estoy en Italia para preguntarme sobre qué pensaba este tratado de libre comercio. Yo digo: estoy en Italia, voy a citar a Gramsci, me parece que es el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, pues yo no creo que tenga ninguna posibilidad
Obviamente, cuando lanza el tema del Tratado de Libre Comercio, fue 20 días después de que llegamos a la firma por referéndum. No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse. Pero este señor Lacalle, a mí no... ¿Se fue el hijo? ¿Se fue el hijo de mí que estaba acá? No. Nino Noboa fue convocado por el presidente, el entonces senador Lacalle, a la Comisión de Relaciones Exteriores por el tema del Tratado de Libre Comercio. Y le increpó a Nino Noboa diciendo que estaba cayendo en un acto de voluntarismo, que se iba a liar con, está la versión taquigráfica, con gobiernos que no tienen nada de democrático, pero también le recordó que era violatorio de la resolución del 2000 del Mercosur, que dice de que ningún país miembro de, donde lo había notado por acá, del Mercosur podrá hacer acuerdos comerciales sin el consenso del resto de los miembros. Bueno, Lacalle se lo pasó por la torera, porque ahora dice todo lo contrario. Eso lo decía él, está la tarde. Y ahora ninguneó al presidente de Argentina. ¿Te recuerdas? Acá Uruguay tiene derecho y que ¿cómo es? Los contrapesos y qué significa, cómo está la política nuestra. Y este buen señor lo dijo, le reprochaba a Nino Noboa. Y parece que ahora está descubriendo una política exterior que hasta ahora no dio uno, nada más que cuando hizo la gente de viaje, ¿cómo se llama? Talvi, que traía todos los, ¿no? Que parecía, iba al aeropuerto, iba y volvía. ¿Cómo es Bustillo? Que dígame, ¿qué se logró? Y miente cuando hablan de que van los plazos. Llegaron a decir, señores, de que China se había atrasado con el estudio de factibilidad por la guerra de Ucrania. ¿Ya? Entonces, recuerdo también, yo hablaba de la Ría de la Franja y la Ruta de la Seda, que gracias a Nino Noboa, Uruguay fue el primer país de América Latina que adhirió al convenio y se integró políticamente y institucionalmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Ahora, China tiene efectivamente hay un interés, y después una cosa, China tiene una forma de respeto muy grande, no importa quién, cantidad de habitantes más allá que te dicen, no, somos 3 millones, en hotel te hospedás, ¿no? Porque es así. Pero China tiene un respeto, pero yo creo que esto no va a prosperar, entre otras cosas, porque a China se le interesa Uruguay, desde el punto de vista comercial, es por las relaciones con el Mercosur. Y el Mercosur nunca le va a dejar prosperar esta iniciativa en la calle. Cuando en el acuerdo que firma el entonces canciller Rodolfo Nino Noboa, se habla del tema del Mercosur y cómo Uruguay, en la iniciativa de la Franja y la Ruta, puede significar una puerta para el ingreso, para incorporar al resto de los países del Mercosur. Entonces, acá vuelvo al pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Y después, señores, hay que también saber otra cosa. Acá, los que se benefician, después uno puede ver como dice los códigos, ver este rubro, el Mercosur, etcétera, etcétera, o de los productos que entran en esa discusión tan ardua, tan compleja que es para definir lo que es, entra en el Tratado de Comercio o no. Pero acá los beneficiarios son los que ya actualmente se benefician. Son los mayaboros, son los que venden la carne, los que venden la soja, los lácteos. Son esas las exportaciones de China.
Ya sí, la última de todas. En esta confrontación internacional, la más importante, los dos acontecimientos más importantes del siglo XXI han sido la pandemia y la crisis del 2008. China, en marzo, cuando acá recién empezaba la pandemia, más allá de todas estas políticas actuales, con esta nueva onda, ya había prácticamente terminado con la pandemia. Estaba en marzo del 2020. Ya ahí se podía empezar a circular, etc. Nosotros ufanamos que acá hubieron 7.000 muertos, poquísimo. En China no llegaron a 5.000. No dicho por los chinos, dicho por la OMS, etc. Si hubiera respetado la proporción, igual tenía que haber muerto, en China tenía muerto 2.800.000. En Estados Unidos murieron 1 millón. Porque Uruguay es casi 500 veces más chico que China, ¿no? Estados Unidos es 3, 4, no, tiene 300 millones, 5 veces. Estados Unidos 2 millones, como China hubieran muerto 4 millones. Murieron menos de 5.000. Eso fue posible por, había en el tema de la vida, un gobierno que se manejó con eficiencia y un respaldo de la población que entendía el porqué de las medidas. La crisis de 2008, exactamente igual. El país que fue la locomotora, que nunca dejó de crecer una crisis, que Estados Unidos exportó al mundo, fue China. El único grupo, la única gran economía que no dejó de crecer nunca, no con los porcentajes llamados chinos del 10%, sino que nunca dejó de crecer, fue la economía china. Y fue la locomotora para sacar al mundo. Eso es otra prueba evidente de cuando dos modelos pacíficamente, como existía ese clima antes del estallido de esta guerra ucraniana, se confrontan y pueden medirse cada quien en sus capacidades y cada quien, sea doméstica como internacional. Agradezco mucho, la verdad, la atención y créanme, espero no haberlos hastiado con todos estos comentarios, pero si de alguna manera sirvió mínimamente, a eso le damos sacar cosas de proporción entre la importancia de China y el conocimiento que tenemos de su cultura, de su historia y de su actualidad, me voy más que satisfecho. Muchas gracias. Fue una exposición magnífica. Yo diría, me hizo acordar los viajes de Marco Polo. Digo, la verdad es que un mundo que en la vida cotidiana ninguno de nosotros maneja, ninguno. Yo estuve en China en el 93, viniendo de una Unión Interparlamentaria Mundial en Nueva Delhi, en la India. Y ahí los chinos dijeron que la primer fase del socialismo la iban a construir en el 2050. La verdad, me caí de culo. Los soviéticos auguraban que el siglo XX iba a ser el siglo del triunfo del comunismo. Y los chinos me decían que en el 2050 iban a construir la primer fase del socialismo. Yo digo, ¿cómo son las cosas de luz? Por eso yo doy la palabra si quieren hacer 2 o 3 preguntas para ser respetuosos porque han venido y porque han seguido con tanta consideración esta excelente exposición. Tienen la palabra. Y ese crecimiento vertiginoso en lo económico, etcétera, incide de alguna manera en las relaciones de clase en la China. ¿Sí? Gracias. Quiero que sepan que quien hizo la pregunta es Tito Salvo, por más de 10 años ministro de la Corte Electoral. Sí, la verdad que una pregunta. A ver, sin lugar a dudas, y es buena, este crecimiento ha significado
desigualdades inocultables. Desigualdades del punto de vista geográfico. Una cosa es esa China oriental, o sea, Shanghái, la provincia de Guangdong, todo lo conocemos, Xinjiang, Shandong, todo en la provincia de Fujian, de Zhejiang, todo eso. Y otra cosa es cuando uno va yendo hacia el oeste, lo que son las otras provincias. También hay diferencias en que a esa riqueza extraordinaria que genera China y que se refleja en su economía, no todos han podido acceder por igual. Usted recordará que en Occidente se usaba de manera bastante irónica que es cierto, lo dijo Deng Xiaoping, enriquecerse es glorioso. Cuando abrió la economía y permitió la privatización de empresas cada vez más importantes, cuando introdujo el tema de las zonas francas, le llaman zona de desarrollo económico especial, etc., la inversión extranjera, asegurando el tema de las utilidades, de alguna manera también, en una concepción estrictamente marxista, en el cual los empleados chinos de las grandes empresas multinacionales eran explotados y generaban una plusvalía, etcétera, etcétera. Eso llevó a esa diferencia. Y es tan pertinente que es de ahora, un mes, que el presidente Xi Jinping lanzó la consigna de la prosperidad común. Dijo, señores, esta prosperidad, esta riqueza que hemos ido acumulando, llegó la hora de que nos fijemos, que nos preocupemos en una distribución más justa de esa riqueza. Y ahí hay toda una contienda porque hay una suba de impuestos muy grande a aquellas empresas, sobre todo de las nuevas tecnologías, empezando por Alibaba, en el cual dicen, tú te enriqueciste, bueno, ahora llegó, y a nivel de impuestos, una política fiscal, tengo que redistribuir mejor esta riqueza. No sé si responde, pero es un tema. Incluso los índices de Gini, lo que demuestran, reflejan las desigualdades. China no es que pueda ufanarse de... No, los números en ese sentido le dan mal. Ellos, en esa perspectiva histórica, señores, era inevitable que se enriquecieran todos los que se han enriquecido, pues si queríamos promover el desarrollo empresarial, etcétera, es inevitable que se enriquecieran. Bueno, pero llegó la hora de empezar a distribuir con otros criterios de justicia, de equidad. Y lo mismo, las grandes inversiones del Estado hoy están dirigidas hacia adentro, no de la costa, sino que el Estado está invirtiendo muchísimos miles de millones. Yo hablaba, y que tiene que ver con esto para lograr el desarrollo y las desigualdades geográficas, lo mismo entre el campo y la ciudad, ¿no?, de la crisis del 2008. Estados Unidos gastó para salir de la crisis la misma cantidad de China, 600.000 millones. La diferencia es que más de la mitad fueron para rescatar a los bancos que habían provocado la crisis. China, para promover el trabajo, el desarrollo de la economía, invirtió el 100% en obras de infraestructura, sobre todo en las regiones centrales de China, regiones interiores de China. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dale, sí termina. Quería que se terminara, pero el compañero... ¿Tú querías? No, compañero, no. Quería agradecerle muchísimo a León el haber tomado la iniciativa de esta actividad junto con los compañeros de Alianza Progresista en nombre del Nodo de Internacionales de Fuerza Renovadora, que León es uno de sus principales miembros, además. Pero quería hacerlo porque Fernando me pidió que lo hiciera, además, el compañero que es el coordinador del Nodo. ¿Sí? Lo segundo, que más allá de matices que los tengo,
León lo sabe muy bien, quizás otros compañeros también, sobre algunos de los conceptos que expuso el compañero. Me pareció una posición enriquecedora desde todo punto de vista, y yo quería hacer un comentario breve sobre la pregunta tuya. Yo estaba comentando con el compañero de la onda digital que desde que Deng Xiaoping inicia el proceso, en muy pocas décadas, digamos, muy pocas décadas, no solo se logra que China sea la primera economía del mundo desde el punto de vista del PBI corregido por poder de compra, como dijo el compañero, sino que cientos, escúchenme bien, no me acuerdo cuántos, pero varios, cientos de millones de chinas y de chinos pasaron de la pobreza a lo que ellos mismos denominan una vida modestamente acomodada, no en el sentido de acomodada en el sentido del confort, no en el sentido del acomodo, del confort. Así lo definen ellos en las conferencias. Que siempre son datos impresionantes, ¿no? Impresionantes realmente, ¿no? Y que en el año 2001, y con esto termino, Jacques Barzun, un filósofo y escritor y literato afroamericano, presidente 2 veces de la Academia Nacional de Artes y Letras de Estados Unidos, editó por primera vez, publicó por primera vez su libro 500 años de historia de la civilización occidental, del amanecer a la decadencia. Ese libro, que tiene como 800 páginas con una cantidad de letras chiquititas, insoportablemente áspero para leer, aunque les parezca mentira, lo logré hacer, anunciaba, antes de fines del siglo XX, se editó por primera vez en el 2001, el futuro del mundo visto como un futuro oriental. Se iba a pasar de una hegemonía, de una cultura occidental a una cultura oriental. Tenemos un desafío fantástico, porque si hay algo diferente en materia de cultura, en materia de civilización, es lo que dijo el compañero en forma brillante. La verdad es que lo de Confucio es hegemónico, digamos, allí. Tanto es así, y termino con este comentario, que lo quería hacer para apoyar una parte de lo que dijo el compañero, que Corea del Sur, que es un régimen eminentemente republicano, un modelo capitalista, republicano, democrático, representativo de gobierno, digamos, como el nuestro, en el combate de la pandemia usó, creo que, más cámaras de vigilancia que China para controlarlo. Tienen el mismo respeto reverencial por la autoridad. Hay un sentido de respeto a la autoridad. Y eso mismo pasa en varios países más del Pacífico, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. ¿Quieres comentar eso y agradecerle? Perdóname. Y lo felicito, ¿no? Bueno, entonces los invitamos y muchas gracias.